Conoce cómo Produbanco es un aliado estratégico para el crecimiento sostenible de las empresas. Quédate en este podcast. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al chat GPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview. Hola, bienvenidos a un podcast más de Forbes Ecuador. Hoy tenemos el gusto de estar con Marcelo Delgado, el es coordinador de riesgos ambientales de Produbanco. Bienvenido, Marcelo. Daniela, muchísimas gracias, encantado de estar con ustedes. A ti, gracias por estar acá, pero vamos a hablar hoy sobre lo que ha sido parte de Produbanco últimamente y es esta mesa redonda de finanzas sostenibles organizada por la UNEP-IFAI en Brasil. ¿Qué aprendizajes trajeron de este encuentro y qué significa esto para Produbanco? Sí, me encantaría compartirte un poco de lo que significa la sostenibilidad para Produbanco. En realidad, la sostenibilidad es algo que lo vivimos y es parte de nuestros pilares estratégicos. Tanto así, tal vez hemos escuchado muchas empresas de que tienen la responsabilidad social corporativa y que hacen muchas acciones, pero yo creo que llevar al siguiente nivel la sostenibilidad es incluirla dentro de tu giro de negocio. Y entre un banco básicamente es cómo prestamos dinero a las personas, a las empresas y cómo captamos ese dinero. UNEP-IFAI es este brazo de las Naciones Unidas que se encarga en todo lo relacionado a finanzas sostenibles y nos ha invitado a compartir con el resto de los bancos de la región y algunos del mundo, compartir nuestras buenas prácticas, especialmente en temas de financiamiento de líneas verdes, pero también otros temas como son ahora riesgos físicos y climáticos, del análisis de riesgos ambientales y sociales y muchas otras tendencias y proyectos en los que estamos trabajando. Hablando un poco de ser parte, ¿no?, de esta mesa. Tú hablabas antes de empezar este podcast que tenemos que ver a la sostenibilidad de otro sentido. Y más allá del tema ambiental, ¿qué nos favorece a las empresas poder ser sostenibles? Creo que en estas mesas o en estos espacios es súper importante lo que puedes compartir y lo que puedes aprender. Curiosamente, tal vez dentro de muchos espacios de compartir de gremios, tal vez hay mucho celo en lo que compartes, ¿no es cierto? Pero es curioso que cuando hablamos de finanzas sostenibles, los bancos somos súper abiertos en realidad. Yo me llevo cosas grandísimas de bancos en Colombia, bancos en Brasil que están mucho más adelantados, en Europa ni se diga. Entonces aprendes muchísimo y lo puedes implementar. Nosotros como Produbanco, lo que también hemos querido compartir lo que estamos haciendo y ver cómo podemos aprender y que otros nos puedan acompañar y colaborar en ese mismo sentido. Ok, hablando un poco sobre, ya tu criterio es esta pregunta, ¿cómo crees que evolucionó el interés de las pequeñas y medianas empresas aquí en el Ecuador por invertir en sostenibilidad en estos últimos años? Es curioso que me comentes esto porque hace aproximadamente un par de meses hicimos una encuesta a nuestras empresas, a nuestras pymes, y les preguntamos si a ellos les interesa la sostenibilidad, y de hecho más del 90% de las respuestas fue que les interesaba hablar o incluir la sostenibilidad en su estrategia. Eso es bien curioso porque nos da una guía de que probablemente desean, pero no tienen estos conocimientos o las herramientas o los recursos, y ahí es donde nosotros podemos aportar. Y lo que tú me decías antes es evidente. Creo que muchas veces las personas, cuando pensamos en sostenibilidad, pensamos en el impacto positivo que puedes generar en temas ambientales y sociales. Es el activismo, es personas que en realidad nos comprometemos con esta causa, pero más allá de eso, con estadísticas y con ejemplos súper prácticos, hemos visto de que esto es un buen negocio. O sea, en el fondo, cuando un cliente, por ejemplo, invierte en paneles fotovoltaicos, hemos visto casos de clientes que ahorran más de $20,000 en su planilla mensual. Cuando un cliente, por ejemplo, del sector de la acuicultura, invierte en aeradores automáticos, que te puedo comentar, pero es un tema súper interesante, tiene unos ahorros en eficiencias de 20%, entonces... Y son más productivos, entonces. Son más productivos en general, les abre mercados. Pueden, de hecho, comenzar a exportar a Europa, a Estados Unidos. Entonces, es súper interesante. Es todo lo que él llama en este giro positivo, este círculo de impactos positivos. ¿Cómo Produbanco en ese sentido está ayudando a estas empresas a poder mitigar sus huellas de carbono, a tener acciones diferentes, a usar procesos distintos, como ponías de ejemplo? ¿Cómo ustedes lo están haciendo? Creo que lo que nos ha caracterizado y probablemente si me preguntas de lo personal, lo que más nos funciona es de entender las necesidades de los clientes y a partir de eso desarrollar proyectos.
En lo que se refiere, por ejemplo, a la huella de carbono, tenemos actualmente un proyecto que lo hemos lanzado con 50 clientes en esta primera fase, en los cuales les acompañamos a medir su huella de carbono, entonces ellos ya saben sus actividades cuánto generan, pero más allá de eso también les damos un plan de reducción. Entonces ese plan de reducción les dice de aquí a 2030 qué pasos tiene que seguir para descarbonizar sus actividades, sus operaciones. Y así como este proyecto, tenemos lo que llamamos un portafolio de servicios no financieros. Y este portafolio de servicios no financieros es bien curioso porque en base a esta experiencia de nuestros clientes hemos visto que, por ejemplo, muchos hacen inversiones, pero no han pensado en los beneficios tributarios que esto acarrea. Entonces les acompañamos con una consultoría, por ejemplo, o con una asesoría para que se beneficien. O hay clientes que, por ejemplo, pueden acceder a certificaciones de sostenibilidad y no lo han considerado. Entonces les acompañamos en ese proceso. Entonces, como hablábamos en el caso de las pymes, pero también de las medianas, de las grandes, es de entender las necesidades y ser este canalizador de recursos y de herramientas para acompañarles. ¿Tiene que ver esto con el programa Tu Huella, Nuestro Compromiso? Sí, exactamente. Ese es el proyecto el que estamos llevando a cabo. Entonces, este proyecto es bien simpático porque, como te decía, tiene 2 entregables bien claros. El uno es un reporte de emisiones verificable. Entonces el cliente, nosotros le damos su reporte, pero él puede decidir si quiere ir un paso más allá, verificarlo y presentar esto ante el ente regulador, con lo que ya le da una certificación de sostenibilidad en esta primera etapa. Y este segundo entregable, que básicamente es un plan de reducción a 30 años. Entonces el cliente sabe que probablemente por ejemplo, en casos de clientes de comercio, muchas de sus emisiones están relacionadas al consumo de energía, de sus aires acondicionados, luz. Entonces les decimos cuáles son los impactos de realizar ese cambio. Le decimos en dinero, pero también, por ejemplo, cuántas emisiones de CO2 va a emitir al medio ambiente. Y también, obviamente, nosotros buscamos acompañarle en este camino. Entonces, encantados de ver cómo nosotros podemos financiar estos proyectos. Ahora, hablando un poco de este portafolio de créditos que ustedes tienen, están en el 19% del portafolio de créditos estuvo destinado a proyectos con enfoque ambiental o social. Ahora, ¿qué estrategias ustedes están implementando para un poco quizás aumentar ese porcentaje? El 20%, este 19, alrededor del 20% ya en actualidad, es un dato bien fuerte. Esto compromete, básicamente significa que el 20% del portafolio del banco está destinado a temas sociales y ambientales. Entonces, de por sí es un desafío bastante grande. Y lo que estamos buscando es más bien entender cómo, digamos, a este primer cliente que le apoyamos con su proyecto, podemos tener esta buena práctica y replicarla dentro de otros del segmento. Entonces, por poner un ejemplo, hace no mucho tuvimos un caso de un cliente camaronero. Entonces, este cliente le apoyamos porque hicimos una consultoría en el sentido de que invierta en aereadores automáticos, alimentadores automáticos, hizo hasta un tema de reforestación para proteger su zona donde están sus piscinas y pudo acceder a una certificación de sostenibilidad que le abrió los mercados, digamos, de exportar a Europa y Estados Unidos. Y el cliente evidentemente está tan contento de este impacto positivo que genera, que de hecho él fue el que nos dijo, me encantaría compartir mi experiencia con el resto del sector. Entonces hicimos una ronda de visitas con otros clientes, en los cuales ellos abrieron las puertas de su casa, como se diría, y les compartieron lo que hicieron y cómo lo hicieron, cuáles fueron sus desafíos, y para que ellos también puedan hacerlo y considerarlo. Y mejorar procesos, sobre todo, ¿no? Hablando un poco de qué tan importante es el componente educativo dentro de este ecosistema de soluciones sostenibles para Produbanco, ¿cómo ustedes aseguran esa adopción efectiva por parte de las empresas? Porque siempre lo decimos, es importante cambiar el chip, es importante que dentro incluso de la cultura organizacional se entienda por qué se hacen estas acciones. ¿Cómo ustedes lo están haciendo con sus empresas? Es curioso lo que me dices porque ahorita tal vez todo lo que te mencioné está muy relacionado al negocio, ¿no es cierto? Cómo nosotros entregamos estos créditos a nuestros clientes. Pero como banqueros y como banco y como banqueros, nosotros por naturaleza administramos riesgos. Entonces, no sé si has escuchado del SARAS, que es el Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales. No. Y básicamente este SARAS es bien curioso, pero no sé si tú sabías, cuando un banco actualmente o cuando Produbanco hace un análisis de crédito de una empresa, no solo nos interesa ver que, por ejemplo, tengan unos estados financieros correctos, que estén, digamos,
en buenos términos, pero también nosotros analizamos la parte ambiental y social, es decir, que tengan sus permisos en día, que tengan sus obligaciones, y nosotros buscamos ser este aliado en, digamos, si detectamos alguna anomalía, ver cómo ellos pueden mejorar este proceso, porque finalmente si este riesgo se tangibiliza es un riesgo tanto el cliente como para nosotros. Claro. Y si me permite establecer un ejemplo que a mí me encanta contar. Sí. Hace un par de meses financiamos a un cliente que iba a hacer un proyecto inmobiliario afuera de una de las grandes ciudades. Entonces, cuando analizamos este caso a través del SARAS, del Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales, evidenciamos que donde probablemente iba a construirse este proyecto inmobiliario, había vestigios arqueológicos, o sea, probablemente ahí había algo. Entonces, para que el cliente pueda avanzar con su proyecto, tenía que hacer un levantamiento de esto. Y si no lo hace, estaba expuesto a 3 riesgos principales. El uno era una multa económica, el segundo, suspensión de actividades, pero en tercer lugar había hasta un riesgo de prisión para el representante legal. Entonces, ya te imaginarás que cuando nosotros llegamos para el cliente con esta noticia, era de interés de ellos mitigar este riesgo y obviamente de nosotros si vamos a involucrarnos en el mismo. Entonces, decidimos acompañarle al cliente a que haga un levantamiento arqueológico, y de hecho, me encantaría algún momento les puedo mostrar unas fotos que tenemos de unas herramientas de obsidiana y basalto que sacamos del lugar. Entonces, con eso, básicamente, el cliente logró obtener este permiso del Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura y pudo avanzar con su proyecto. Entonces, es una de las formas en las cuales ya ven que un riesgo le transformamos en una oportunidad. Y así creo que como banco también hacemos nuestra parte de ver que se esté cumpliendo con las regulaciones y evidentemente que nuestros clientes vean que el ser sostenible, el pensar en las finanzas sostenibles tiene un impacto positivo para ellos. Hablando un poco de tu perspectiva sobre este rol que cumplen o deben asumir los bancos en transición ecológica del país, ¿cuál crees que debería ser ese rol? Creo que los bancos tenemos un rol importante porque finalmente nosotros canalizamos los recursos. Y de hecho, especialmente en el caso de las pymes, en muchísimos casos somos este ente que les acompaña y les da ciertas recomendaciones. De hecho, nosotros tenemos en el segmento pyme un equipo especializado que visita a los clientes y de hecho les da buenas prácticas, no solo en temas ambientales, sino especialmente en temas financieros. Entonces, como banco creo que tenemos herramientas y tenemos esta apertura de los clientes para generar este impacto positivo, para que ellos vean de que es una buena apuesta, no solo como decía en la parte ambiental, sino como que por su productividad, por su eficiencia y para llevar su negocio a un siguiente nivel. Hay que pensar en este tipo de cosas. Para finalizar, Marcelo, me gustaría saber qué metas se ha planteado Produbanco como miembro del Net Zero Banking Alliance de aquí al 2030 y cómo planean alcanzarlas. Claro. El banco, de hecho, nosotros somos signatarios de algunos compromisos. Tal vez me encantaría destacar 3. Somos primero el primer banco de capital privado en Latinoamérica en ser reconocido como empresa B, que es un reconocimiento gigantesco que tenemos. Somos signatarios fundadores de los principios de banca responsable, que como te decía, este es un compromiso de UNEPIFY, que básicamente nos compromete a tener las mejores prácticas en temas de finanzas sostenibles. Y también somos signatarios fundadores del Net Zero Banking Alliance. Y este Net Zero Banking Alliance, ¿qué es? Básicamente es un compromiso que hemos hecho como banco en que hasta el año 2050 nosotros buscamos que nuestro portafolio de clientes sea carbono neutro. Entonces, Produbanco en nuestras operaciones, nosotros ya somos carbono neutro, tenemos nuestra certificación, pero ahora vamos al siguiente paso. ¿Cómo, digamos, mis buenas prácticas yo le puedo dar a mi cliente para que también descarbonice sus actividades y así podamos mejorar? Y existe una trazabilidad en todo caso, porque al final son sus clientes, ¿no? Exactamente, y ellos obviamente nos entregan información. Nosotros, por ser signatarios de estos compromisos, hacemos temas de reportería con otras instituciones. Entonces, creo que un tema de transparencia es fundamental, pero como ves es un objetivo gigantesco y para eso obviamente tenemos objetivos 2030, 2040, 2050 para llegar a este objetivo de largo plazo. Muchísimas gracias, Marcelo. Qué bueno que Produbanco siga estas buenas prácticas y sea un ejemplo para el país. Muchísimas gracias, Bienvenido Daniela. siempre. Encantado. Chao, chao.